Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio con una sonrisa de oreja a oreja, invitados directamente desde Europa, una diferencia horaria de 6 horas. Coordinamos todo lo posible para tener una conversación nuevamente, como le hemos llamado, sin censura, junto a suscriptores. En esta oportunidad nos están acompañando dos personajes de Twitter que sus usuarios los están viendo ahí en pantalla, sus redes sociales en la descripción para que les estén siguiendo y estemos todos juntos en esta espera, en esta agonía o algunos disfrutando del jailbreak. ¿Cómo estáis, Rubén? ¿Todo bien? Buenas, buenas, profe. ¿Desde qué parte de España eres, Rubén? Yo Barcelona, aquí en Cataluña, Ya. bastante calor, Uf. pero está bien. Bueno, acá en invierno estamos abrigados en Chile, al otro lado del continente. ¿Y tú, Rodrigo, cómo estáis? ¿Todo bien? Pues bastante bien, bastante ilusionado por este podcast, por esta grabación que al fin se ha podido hacer posible. Uh-huh. Y nada, yo estoy en el mismo país que Rubén, estoy en Madrid, en este caso, en un rinconcito al sur de Madrid. O sea, tengo un como Real Madrid versus Barcelona, algo así, ¿o no? Pero vamos a hablar de fútbol hoy día. Vamos a estar hablando de jailbreak nada más. Bueno, chiquillos, quiero conocer un poco más de su vida dentro de esta escena. Rodrigo, ¿cómo partiste tú en el jailbreak? ¿Te acuerdas en qué dispositivo, qué versión de iOS? Pues yo el primer jailbreak que tuve fue en un iPhone 4S, que realmente ¿Ya? lo tuve en iOS 9.3. Y bueno, hace un buen tiempo dije, jolín, hay la posibilidad de bajarlo a iOS 6.3.6, ¿no? Digo, bueno, pues lo voy a bajar con una OTA, ¿no? Y lo tengo ahí. Y bueno, lo estuve bajando, lo tengo en una versión vintage, de hecho lo tengo ahí en la estantería. Pero bastante bien, le instalé un par de juegos y, jolín, es que realmente podemos tener un iPhone funcional de hace 5 o 6 años con una versión de ellos muy antigua y que realmente la podemos utilizar al día de hoy, ¿no? Instalé varios juegos, varias versiones antiguas de aplicaciones y demás, lo tengo funcionando a día de hoy. Y nada, realmente mi experiencia fue más por el vintage, ¿no? Aunque a día de hoy sigo haciendo jailbreak a mis dispositivos, en un iPad, en mi propio iPhone, en mi daily driver y nada, yo ahora quiero conocer la experiencia de Rubén, que me intriga muchísimo. Mi primer teléfono fue este, ¿vale? Un 5S, ¿no? Pero no le hice el jailbreak a este teléfono. No sabía ni que existía, ¿vale? Luego me pasé a Android, ¿no? Y empecé con el root y todo esto del Android, ¿no? Entonces, cuando mi anterior teléfono, que ahora no lo tengo, ¿no? Se me briqueó por completo. A lo que en Android se te puede quedar el móvil como un pisapapeles, ¿no? Entonces, por la noche, el día anterior, tuve que volver al iPhone, ¿no? Me pensé, ¿cómo será en iOS? Entonces, empecé a investigar, hice el jailbreak a un iPod Touch de 4ª generación, a este iPhone. A partir de ese día me compré estos dos. Tenemos todo ahí en la mesa, estamos preparados. Y no has parado. Sí, para probar y estaba entre una Galaxy Tab y un iPad y me compré un iPad. Y así, no soy tan veterano, pero me gusta mucho. ¿Y cuál fue en qué primer el iOS le hiciste el jailbreak? Aquí, en iOS 12, Ya. no me acuerdo la versión. Yo lo tenía en iOS 12.0 y Ya. cogí la última versión de Uncover y ya funcionaba, ¿sabes? No la actualizaba casi. ¿Y hoy día en tu dispositivo principal, en qué versión de iOS estás? ¿Estás con jailbreak? Tengo Android, pero en mi dispositivo principal es un iPad. Me hizo Bootloop un tweak, ¿no? Ya estoy en 14.6. Ya. Igual es una buena versión. Bueno, ya vamos a estar hablando de aquello. Dejó de ser la peor versión y de un momento a otro, de un día a otro, ¡puf!, pasó a ser una de las mejores. Y en tu caso, Rodrigo, en tu dispositivo principal, ¿en qué versión de iOS estás y cuál jailbreak estás usando? Pues ahora mismo estoy en 14.6. Antes sí que hice jailbreak a mi iPhone y demás, pero por la complejidad de las aplicaciones del banco y aplicaciones de mensajería y demás, pues no me dejaba tener jailbreak. Y sí que lo llegué a actualizar a iOS 14.6. Iba a esperar realmente en 14.5, pero dije, jolín, tengo la posibilidad de experimentar el Dolby Atmos con Apple Music. Digo, bueno, voy a actualizar a 14.6 y realmente no pierdo nada porque teníamos el exploit de Found My. Entonces digo, jolín, espero en 14.6, tenemos el exploit de WebKit y no sabía que ciertas semanas después íbamos a tener ya la guindilla del pastel para este gran jailbreak que lo podemos hacer desde Safari. Llevaba esperando esto muchísimos años y nunca supe que se podía hacer realidad y además en 2021. Era algo impensable. Sabemos que en ese entonces, en iOS 9, en iOS 10, tuvimos este último jailbreak desde Safari
Y bueno, era inimaginable que iba a pasar un iOS 11, 12, 13, 14, 15 y que lo íbamos a tener otra vez. Bueno, nos ilusionamos bastante hace una semana atrás con esta liberación que estuvo realizando Ian Beer del Proyecto Cero de Google. Cuando nos enteramos de aquella noticia era como que la vulnerabilidad que estábamos esperando, porque de acuerdo al contenido de seguridad que vimos, aparecía que era esta famosa aplicación que permitía estar ejecutando un código arbitrario con los privilegios en el núcleo y en el kernel, y la liberación se tardó hasta que la hizo. Entonces pensábamos de que estaba todo listo para simplemente adaptarla a las herramientas actuales como Uncover y Taurin, y de ahí estar realizando el jailbreak, pero no ocurrió. Las cosas, no todo lo que brilla es oro. Lo que nos compartió era como el principio, la introducción para estar realizándolo, y como que decían de que tenía un 10% de efectividad. Ese 10% de efectividad igual se puede estar bajando. La gente talentosa de Uncover hace maravilla, ese equipo no hay nada que decir, pero como que fue pasando los días y esa liberación como que está quedando ahí en el olvido, porque apareció la de Saar Amar, que nos movió el piso a todos, ¿cierto? Nadie se esperaba, yo no lo vi venir, obviamente, esa liberación, fue una total sorpresa. Apple, bueno, Apple partió sorprendiéndonos liberando iOS 14.7.1, decía que era con los teléfonos que tienen Touch ID, problemas con el Apple Watch para desbloquear el dispositivo, y uno dice, pero esos dispositivos son los mínimos, pero bueno, está bien pensar en esos usuarios. Pero cuando vimos el contenido de seguridad y luego apareció el Binary Boy haciendo una liberación, y luego aparece el Mother Pwner, y luego aparece Sahara Amar, o sea, parece que era un secreto a voces que entre todos tenían. Entonces la pregunta que les quiero hacer, ¿será que nos vamos a tener que olvidar de la liberación que hizo Ian Beer? ¿Nos va a servir a futuro probablemente? ¿Qué creen que va a pasar en estos casos? O sea, descartamos totalmente a este genio, hay que decir, del Proyecto Cero, que es Ian, y nos quedamos ahora con lo de Sahara Amar. ¿Qué crees tú, Rubén, que va a pasar en ese caso? Yo creo que sí, pero yo creo que el Jerry de PaulMai, de Arpanet pues yo creo que tardará mucho porque no tiene experiencia en hacerlo. Pero yo creo que conseguiremos el jailbreak hasta 14.7. Pero con lo que hizo Ian Beer, ¿crees que lo vamos a descartar, lo del Proyecto Cero de Google? A lo mejor estaría bien que en Taurin te deje elegir cuál usar, ¿sabes? O algo así. Por si Ya, te estás en las versiones de 14.5, pues estaría bien. ya. Y en tu caso, Rodrigo, ¿qué piensas con lo de Pues a Ian ver, Beer? sí, pues a ver, yo creo que no pasaría tanto a un segundo plano, sino que se dejaría como, como una experiencia, ¿no? Por así decirlo. Un exploit que realmente puedes utilizarlo en tu casa, no es un homemade, pero realmente yo le doy más importancia a PoundMine. ¿Por qué? Porque realmente el poder hacerlo desde tu dispositivo, en cualquier parte, incluso tener Safari cacheado con la página web, ni siquiera tener conexión a Internet, puedes hacer el jailbreak, ¿no? Yo me inclino más por esa posición, porque es un jailbreak que hace muchísimo tiempo que nunca habíamos visto y me lleva más a esperar ese, ¿no? No descarto la posibilidad de que el exploit de Ian Beer se pueda llegar a utilizar en un cover o en Taurin, pero mi posición más se inclina a Safari. Pero estaría bueno que, por ejemplo, pudiésemos ver el exploit de Yambir en un cover o Taurin perfectamente. Y ya digo que al hacer el PoundMy un proyecto de código abierto, cualquiera puede cogerse el exploit de Safari y juntar su exploit de Yambir perfectamente. Yo creo que estoy súper de acuerdo con ustedes dos, a lo que menciona Rubén, de orientarlo todo hacia el PoundMy, y también de no dejar de lado lo de Ian Beer, porque también nos podría servir quizás a futuro estarlo complementando con otra liberación, tener un jailbreak sin instalar una IPA, ¿cierto? O sea, voy a tener que entrar a Safari, algunos dicen, pero ya hay jailbreak de Safari, entro a TutuBox, entro a Valley, pero tengo que instalar una aplicación, y las aplicaciones a veces se quedan en gris, está revocado el certificado. En este caso ni siquiera habría que instalar nada, habría que ni siquiera ni un mega habría que estar ocupando de datos móviles, todo sería tan rápido, ejecutando un código como se hacía en el pasado, y estar teniendo ahí el jailbreak. Yo creo que nos va a servir siempre las liberaciones de una u otra forma, con lo que se va haciendo, se consigue luego ir cavando, van apareciendo otras cosas, se va nutriendo la gente con lo que está ahí, así que no lo descartaría yo tampoco. Pero por ahora también, como dice Rodrigo, yo me inclino más con el de Sahara Mar. O sea, con lo de Safari sería muy entretenido, pero lo que me preocupa, sí, eso de Safari, ya que estamos hablando de aquello, es que desde iOS 14.5 hasta 14.5.1 y 14.6, pero ¿qué pasa con la gente que está en 14.4, 14.4.1, 14.4.2? ¿Qué pasaría en ese caso, Rodrigo? ¿Se quedaron sin PowerPoint? Pues
Claro, o sea, realmente el exploit es compatible de 14.5 a 14.6, ¿no? Yo todavía tengo esperanza en que la gente de 14.4 y de 14.4.1 puedan estar experimentando un jailbreak de Uncover o de Taurin. Realmente, en cada versión de ellos sabemos que se parchea cualquier vulnerabilidad de WebKit. Yo creo que es cuestión de tiempo que algún desarrollador le eche tiempo o le eche investigación y podamos incluso tener un exploit para WebKit en 14.4.1 y 14.4 y tener familiarizados todas estas versiones, todo este rango de versiones en una sola aplicación, que es Safari, ¿no? Yo tengo esa esperanza. Realmente, a lo mejor me puedo estar equivocando y puede venir Pound21 a decir, oye, pues saco una nueva versión de Uncover para 14.4 y 14.4.1. Oye, magnífico, ¿no? Porque llevamos esperándolo y es una gran noticia, ¿no? Pero yo tengo esperanza de que se reconcilien todos estos servicios en uno solo, que sea Safari. ¿Vale? Todavía no descarto esa opción. ¿Y en tu caso, Rubén? Mira, yo creo que se va a hacer un Uncover, un Taurin y estará PubMine, solo para los que estén para las versiones 14.5 y 14.6. Pero el resto no tendrán, ¿no? Porque no creo que si ya tienen jailbreak de un método, pues ya como ya lo tienen, pues da un poco de palo hacerlo para esto. No sé si me entiendes. Se entiende bien, me río solo porque es como que las opiniones de ustedes dos, si uno las junta, es como que no hay nada más que añadir. Entonces digo yo, rayos, ¿qué voy a opinar yo ahora? Bueno, si es que no llega a ver desde Safari, algo va a estar apareciendo, como dice Rubén. O sea, vamos a tener algo en 14.4, 14.4.1 y 14.4.2. Y también Rodrigo das en el clavo, porque tú mencionas que si vemos los contenidos de seguridad de 14.4, 14.4.1 y 4.2, hay un montón de vulnerabilidades también en el WebKit que se pueden estar aprovechando. Y de hecho, el mismo ARPownage de Manticore no descartó que también se puede estar puliendo lo que él tiene para estar bajando otras versiones. Y es ahí donde viene la segunda pregunta, porque la experiencia que tienen ellos, como mencionaba Rubén hace un rato, no es tanta, porque el jailbreak Manticore no se llama como tal, se llama solamente el proyecto Manticore, porque todavía no hay una herramienta en sí que podamos tener por parte de este equipo. Hace un tiempo atrás tuvieron, creo yo, un gesto bastante noble y humilde de estar diciendo, ¿saben qué? Tenemos problemas, no podemos estar haciendo el pack bypass, no podemos estar realizando tenemos problemas incluso para estar parcheando el Amphit, sectores, piezas, puertas que hay que estar abriendo. Parte del rompecabezas para lograr el jailbreak, admitieron que no lo podían hacer. Entonces, es ahí donde yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar? Si este equipo no fue capaz de estar realizando un jailbreak, que espero, ojo, espero que no se rinda, no lo estoy menospreciando, de verdad son unos genios en esta área y uno agradece todo el trabajo que ellos hacen de manera desinteresada con una herramienta que es gratuita más encima. No nos deben nada a nosotros, pero sin embargo nos quieren llenar de alegría permitiéndonos llevar nuestro teléfono al futuro con modificaciones, ustedes saben. Espero que no se rindan para que a lo mejor liberen algo en iOS 15 o 16 y podamos tener ya una trilogía para estar, no sé, regodeándome o con Pond2Own o con Coolstar y ahora con Manticore, pero dijeron que no lo iban a poder estar realizando. Entonces ahí es donde yo me preocupo. ¿Será que si no han sido capaces de lograr un jailbreak hasta 14.3, que ya está ultra pulido, ¿no? Está el Cicuta Virosa, vino el chinito de Pattern, liberó su pre-jailbreak, ya Uncover lo tenemos desde febrero, Taurina aparece en abril, estamos en agosto, todavía no pasa nada con Manticore, a lo mejor se están esperando, están guardando para ahora, pero ya dijeron que no iban a poder. ¿Será que a lo mejor este jailbreak de Safari se va a ver truncado por parte de este equipo? ¿No lo va a estar consiguiendo? ¿O va a tener que aparecer otra persona, otro superhéroe? Alguien va a decir, se va a romper la camisa, ahí va a aparecer la letra acá, la U con la O, ¿cierto? Ahí de Uncover, o va a aparecer Taurin. ¿Qué va a estar pasando en ese caso? Mira, yo creo que Manticore en sí, yo creo que lo van a conseguir, yo creo que sí que lo van a hacer, pero puede que tarden mucho, porque si esto no lo han hecho ninguna vez y no se sabe nada que hayan hecho ellos, pues yo creo en ellos, pero van a tardar mucho, como he dicho antes. Pero, ¿y crees que puede aparecer, ya que, bueno, Uncover y más que Taurin, el equipo de Coolstar, son dos equipos que vienen desde iOS 11? Entonces, Hombre, ¿será que no nos vamos a tener jailbreak o vamos a tener Safari Uncover, Safari Taurin? yo diría más que ellos están más especializados en hacer aplicaciones, no jailbreaks de Safari. Yo creo que no, pero que el de Safari es el de PalmMy, ¿sabes? Ya.
Y en tu caso, Rodrigo, ¿qué piensas que podría estar pasando? A ver, realmente yo no pierdo la fe en ningún desarrollador, la verdad. Yo creo que si Manticore lo ha hecho con PalmMike, puede perfectamente hacerlo o sea, juntando el exploit de kernel. Realmente, y lo mejor de todo es que es código abierto y cualquier persona puede cogerse un fork de GitHub y hacerse su propio exploit en casa, ¿no? Si la comunidad de desarrolladores y la comunidad del jailbreak nos unimos para que todas las contribuciones que hagamos sean código abierto, las publiquemos en GitHub, podríamos realmente estar experimentando el mejor jailbreak hasta la fecha en iOS 14, incluso en cualquier versión de ellos. Porque realmente la comunidad estaría tan unida, y espero que sea así, mi deseo es ese, que realmente no haya problemas de incompatibilidades de versiones o que hay un jailbreak por aquí, un jailbreak por allá. Realmente tiene que haber distintas plataformas de jailbreak, ¿no? Porque es la competitividad y, ok, yo soy el desarrollador, yo saco un jailbreak, tienes otros jailbreaks, pero preferiría que uses el mío, ¿no? Pero realmente nunca pierdo la fe en los desarrolladores y en este caso menos en PalmMike. Pueden hacerlo perfectamente y si no, vendrá otro que perfectamente lo podrá hacer, no tengo ninguna duda. Yo creo que vamos a tener, bueno, en esto son opiniones, ¿cierto? Estamos jugando a tener una bolita de cristal nada más e imaginar qué va a estar pasando en un par de días, semanas o meses. Yo creo que vamos a tener Uncover desde Safari. Yo creo que Pwn2Own no va a perder la oportunidad. O sea, es una persona demasiado talentosa. Yo creo que en su currículum se vería muy bien Jailbreak desde Safari. Le gusta también, o sea, él tiene en su página web Jailbreak desde iOS 11.0 hasta 14.3. O sea, no, yo creo que no va a perder la oportunidad, no lo va a dejar pasar. Y con todo lo que pasó, por ejemplo, con lo del Cicuta Virosa, que el Mother Pwner lo liberó y le había dado como un acceso privilegiado al equipo de Coolstar, él mismo luego lo tomó un poco lo del chinito del pre-jailbreak y terminó colocando en Twitter: escribimos nuestro propio exploit. O sea, terminamos puliéndolo al punto de que si me la tengo que jugar, lo voy a hacer. Y yo creo que lo que se viene en realidad, también no descartaría a Taurín desde Safari. O sea, nadie va a perder la oportunidad. Yo creo que lo van a aprovechar. Y si no, como dice Rubén, bueno, volveremos a los archivos .ipa. ¿Cuál es el problema de páginas web que revocan, de certificados de desarrollador, de Trace Your Tools, SiteDolly, Xcode? ¿Cuál es el problema de volver a seguir con los jailbreak semi-untether? O sea como sea, al final de cuentas vamos a estar teniendo el jailbreak que todos queremos estar realizando y estarlo disfrutando, porque la espera se empieza a ampliar. Mismo con Rubén hablábamos hace un tiempo, unos días, el tema que le pasó en su iPad, que tuvo que subir a 14.6. Hoy día, mágicamente, una de las mejores versiones para estar esperando el jailbreak. Lo mismo que estuviste probando tú con el Dolby Atmos, Rodrigo, y también es una muy buena versión. Yo en lo personal le aconsejo a la gente siempre quedarse en la versión más baja de iOS, que guarden sus SSH, que cuando tengan jailbreak en una versión baja de iOS, por último luego pueden subir a la más alta, aunque Apple no lo permita, y estar bloqueando las actualizaciones de iOS, etcétera. Son consejos que se entregan. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué consejos ustedes están aplicando a su propia vida personal con sus propios dispositivos? En tu caso, Rodrigo, ¿cómo lo ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a vivir? Pues a ver, realmente yo estoy ahora mismo estancado en 14.6. Sí que es verdad que hay veces que tengo ahí la bubble notification, ¿no? De actualización de software disponible. Es como, pues déjame en paz, ¿no? Como, de hecho lo que hice fue, bueno, el perfil de configuración para bloquear las actualizaciones ya no está disponible en esta versión y hay que actualizarlo en betaprofiles.com. Y yo personalmente tengo un NAS en casa, que bueno, tengo configurado un VPN y demás, y además tengo unos proxies configurados para que realmente no busque actualización. Y las 24 horas del día mi iPhone está conectado a este servidor y no me busca actualización nunca. O sea, es como que no termina de cargar y no termina de buscar actualización, ¿no? Dice, se ha producido un error al buscar actualización. Realmente esto es muy difícil de obtener para cada uno, ¿no? Pero si realmente podemos evitar todo lo posible, ignorar todas las notificaciones de actualización de software, evitar la tentación de decir, se ha incluido una nueva función que realmente nadie vamos a utilizar, pero Apple te dice que es increíble, no actualicemos. Realmente seamos pacientes en la versión en la que estemos, porque sabemos que si tenemos un jailbreak en esa versión, realmente podemos estar jugando con las versiones que nos dé la gana. O sea, podemos estar en 14.4 y si yo un día quiero subir a 14.6 para aprovechar lo del Dolby Atmos en Apple Music y he guardado mis SH, perfectamente lo puedo estar haciendo. No me tengo que preocupar de decir, no, pues tengo que subir, tengo que bajar, realmente puedo jugar con mi teléfono lo que quiera. Y eso es lo bueno del jailbreak y es lo bueno de la comunidad, yo pienso. Paciencia y esperar las noticias de tu canal, profe, y cualquier noticia que pueda salir de desarrolladores en Twitter, en Reddit, lo que sea, pero estar al tanto y ser paciente.
Y en tu caso, Vale. Rubén, ¿cómo es tu espera? ¿Cómo lo vas a hacer en tu iPad? Yo, si tuviese que instalar una versión para esperar, 14.4. ¿Sabes por qué? Porque es la versión más próxima a 14.3 y los Mm, tweaks están optimizados para 14.3. Entonces mm. irán mejor en 14.4. Yo soy de esas típicas personas que me da igual lo que salga. Yo me siento único en mi versión baja y ya está. ¿Sabes? Yo la más baja posible, estaría en 14.0. Yo no sé si tan abajo con 14.0. Yo estaría en la que se puede hacer el jailbreak, pero lo que dice Rubén de 14.4 es cierto, porque muchos tweaks ya funcionan en 14.3, no hay tantos cambios que se han aplicado hacia arriba. Si bien hoy día hay jailbreak en 14.7.1 con Checkra1, no todos los desarrolladores de tweaks tienen, o sea, se concentran en tener un iPhone 10, iPhone 8 hacia abajo, o sea, siempre piensan en los más recientes, pero se compran los iPhone 12 mini, un S de segunda generación, pero siempre con procesadores a 12, a 13 o a 14. Pero yo creo que, bueno, los consejos que siempre lo he entregado, esperen abajo nada más. Me encantaría que la gente siguiese el ejemplo que menciona Rubén, de que no se vuelven locos simplemente con las actualizaciones, si puedo esperar en la más baja, incluso él estaría feliz en la punto cero, o lo que dices tú, Rodrigo, de no volverse loco con las actualizaciones cuando van apareciendo, que te lo venden como que es la gran cosa. Añadimos 250 emojis, pero si siempre ocupan los mismos. Entonces, siempre lo utilizado recientemente son siempre los mismos, ¿no? Es que ahora ocupo la batería, el battery case, el fondo, esa que salió ahora con 14.7, pero gente, ¿en serio por eso? Pero si lo van a hacer, porque cuando salió .5, ¿se acuerdan que los AirTags movieron mucho el piso? Porque más encima fueron anunciados en un evento, la gente estaba en la duda. Hay gente que, por ejemplo, tiene al día sus dispositivos actualizados, ¿no? Por ejemplo, no, yo quiero actualizar a la última versión porque sé que hay correcciones de seguridad y demás. Estamos de acuerdo que se corrigen varias vulnerabilidades, pero no por estar en la última versión vas a estar libre de cualquier vulnerabilidad. Sabemos que hay 0 days, sabemos que hay exploits remotos, pero realmente si yo estoy en una versión y me quedo en una versión y tengo jailbreak, va a haber desarrolladores que van a sacar tweaks para corregir esas vulnerabilidades. Supimos que también con el tema del SSID de la Wi-Fi, también podían estar crasheando la Wi-Fi. Inventaron un tweak para corregir ese error en una versión que realmente no estaba soportada para ese bug fix, por así decirlo. Otro por ejemplo, en un bug que había con una banderita, con un emoji, ¿no? También sacaron un tweak para esa versión en específico. O sea que realmente las actualizaciones de seguridad las tenemos garantizadas por los propios desarrolladores del jailbreak, ¿vale? No realmente garantizadas, pero realmente tenemos esa confianza de que no nos van a dejar en el abismo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vulnerabilidades van a haber todas las que queramos, pero realmente tenemos que tener en cuenta que las vulnerabilidades las podemos parchear nosotros mismos, con nuestro propio jailbreak, porque tenemos acceso completo al dispositivo. Entonces, es un punto a favor para el jailbreak. Siempre un punto a favor. Por eso yo soy de la idea que estamos en un viaje al futuro con cosas prohibidas que Apple no te deja hacer y que un iPhone sin jailbreak, bueno, Rubano nos podría describir cómo se siente su iPad sin No, jailbreak. lo usa mi madre, a mí no me gusta. Claro, la gente como nosotros queremos sacarle el jugo, queremos más. Y por ejemplo, en tu caso, Rodrigo, que también está en punto 6, ¿qué extrañas? ¿Qué es lo que más extrañas del jailbreak? Lo que más extraño del jailbreak es la personalización del tema. Ya. O sea, yo veo varios temas que veo en Reddit, pues en el subreddit de jailbreak, en jailbreak barra baja, que Mm. veo que la gente publica nuevos temas y más. Y es como, ¿por qué no puedo tenerlo? O sea, extraño tanto eso que decir, podría instalar los tweaks que me dé la gana y realmente tener control total de mi dispositivo y poder instalar lo que yo quiera y los temas que yo quiera y personalizar mi móvil como a mí me gustaría, no como a Apple le gustaría. Estamos de acuerdo que iOS lo ha hecho Apple, ¿no? No lo he hecho yo. Pero el hecho de poder personalizarlo a tu manera, que tu iPhone sea tuyo realmente, ¿no? Que digas, mira, este es mi iPhone, es diferente al tuyo, pero es que a mí me gusta tenerlo así, ¿no? Eso es lo que extraño, el punto de la personalización de temas visuales y demás. Y en tu caso, Rubén, ¿qué va a ser lo primero que le va a instalar a tu iPad? Pues de todo. El Pohab Launcher para jugar Minecraft Java Ah, ya. en el iPad, de todo, el terminal, de todo. Pues Snowboard, Cylinder, mi tweak favorito, me encanta. Y eso, bueno, ahora estoy usando mi teléfono Android. La verdad, un teléfono Android es como tener un iPhone con jailbreak and tether, ¿vale? Ujú. Es lo mejor. Tienes Es muy así. tentador. A mí también me tienta el Android porque, bueno, yo llevo haciendo el jailbreak. Mi primer iPhone fue un iPhone 4 en iOS 4. Llevo de iOS 4 al 14 10 años, una década, y uno ya como que quiero probar otra cosa. Quiero probar un Android, pero sería el buque insignia.
No sería un gama baja ni media. ¿Te suena esto? Mira, es como barre. ¡Ay, no! Slider. No, no puede ser. El efecto del cubo. Sí. Cylinder. Lo reinicio y continúa. Otra cosa que extraño, ¿ves? Es que nos podemos hacer una lista y es que realmente es por estas razones realmente por las que hacemos jailbreak en los iPhone y en los dispositivos de Apple. Más que nada para poder tener funciones que realmente las tienes en Android, pero realmente traerlas a iOS, ¿no? Y, por ejemplo, tener la libertad de Android, ¿no? Y yo mencionaba hace unos días atrás de por qué no podemos tener un sistema operativo con las libertades y personalización de Android con la fluidez y natividad de iOS. Realmente sería un sistema operativo perfecto, ¿no? Porque podrías instalar lo que tú quisieras, podrías personalizarlo a tu manera, preservando la privacidad y seguridad que tiene Apple respecto a rastreo, aplicaciones, formas seguras que se suben al App Store. Sería el mejor sistema operativo que tuviésemos para móvil o incluso para escritorio con macOS, ¿no? Yo recuerdo hace años atrás que se hizo una especie de juntar firmas virtuales para presentarlas a Apple y que nos dejase, no sé, pues meternos a Bar, Mobile, Library, danos algunas carpetas, pero no más adentro, ya no queremos ir en lo profundo, no queremos a la necesidad de conocer tanto como dices tú, Rodrigo. Ya sabes lo que decidió Apple, por algo estamos ahora en iOS 15 igual, ya sabes la respuesta de la manzana mordida, pero esperemos que algo así pueda ocurrir a futuro, pero si no, como siempre se ha dicho, mientras exista iOS, va a existir el jailbreak, así que y esperemos que para entonces sigamos disfrutando como se ha disfrutado esta charla, que yo me la he pasado, pero excelentemente. ¿Hay algunas palabras de despedida que quieras entregar, Rubén? Siempre está Android por si te cansas de esperar el jailbreak. Hay gente que comenta eso. Me fui a Android, me aburrí. Está bien, si tampoco hay que verlo como una rivalidad, hay que ser un amante de la tecnología, no el amante de la marca, creo yo. Y Rodrigo, ¿tú? ¿Qué podrías decir para despedirte? Yo más que nada quería agradecer a toda la gente que nos ha hecho compañía en estos minutos, que hemos estado compartiendo ideas, que hemos estado compartiendo nuestras experiencias con el jailbreak y nuestros deseos por el jailbreak, ¿no? Realmente que a la gente se le haya podido hacer ameno, que haya podido aprender, que haya podido investigar, que le haya sacado ese ánimo que tenía dentro por el jailbreak en nuevas versiones, realmente. Y nada, paciencia y esperar. Así es, bueno, yo estoy muy agradecido a ustedes dos. Me encanta esta posibilidad de estar conversando con suscriptores, así que si a ti te gustaría también ser parte de esta conversación, dímelo ahí en los comentarios, déjame tu usuario de Twitter también ahí en los comentarios, ya, o tu correo electrónico para poder contactarme contigo de una manera más rápida y poder ser parte también de esta charla que es muy amena y que hace bastante bien ese desahogo, hablar con otras personas, porque a veces nos rodeamos de algunos que nos quedan mirando así como que, ¿qué estáis hablando? Entonces, ese desahogo lo podemos tener acá con esta conversación, así que se despide Rubén desde Barcelona, don Rodrigo desde Madrid y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.